Buenas, bienvenidos de nuevo al refugio, compañeros y compañeras. Hoy vengo con un vídeo que, como podéis ver en el título, ya sabéis de qué va la nueva temática del canal. Así que bueno, si queréis saber más, quedaros después de la intro. Bueno, gracias por seguir ahí después de la intro. Daros las gracias como siempre, tanto a los antiguos como a los nuevos suscriptores. Sois los que hacéis que el canal crezca. Y la verdad, hoy vengo con un vídeo que mucha gente ya lo tenía, digamos, entre comillas, visto o con carácter de futuro, pues ya ha llegado. Así que bueno, en este caso ya habéis visto, es una impresora 3D, se la ha comprado mi hermano. Deciros que hace piezas por encargo, siempre y cuando se tengan medidas, se puede hacer casi de todo. Bueno, yo me he centrado un poco en nuestra temática, lógicamente, y le he pedido pues algunas cosillas así un poco más simples, pero que a mí me hacían ilusión tener, y ahora veréis el porqué. En este caso os muestro un carril Picatinny o carril de 20 milímetros, que es el que se pone en las armas de Airsoft, en las de aire comprimido, etcétera, etcétera. Y son donde van pues los accesorios, ya sean de iluminación, miras, láser, etcétera, etcétera. Decir que estas piezas las venden en cualquier sitio, no tienen un precio elevado, suelen ser de aluminio, como podéis ver suena metálico, no sé, mira por aquí, son de aluminio, son de metal, pero el problema de esto es que normalmente siempre tienen un tamaño, una medida estándar. Vale, yo por ejemplo en la Gamo GeForce estas no me valen, ya que las piezas que van ahí hay que quitarle todo este cacho. Y lógicamente tendría que hacerle taladros para que amoldara a la escopeta, con lo cual o tengo que dañar la pieza o tengo que dañar la fibra del arma. Ahí es donde entra la idea de hacerte tus propias piezas. Bueno, yo tenía por aquí de alguna réplica antigua, tenía esta pieza, a la cual directamente ya sí que le hice los agujeros donde correspondía, pero esta pieza no me vale. Esta pieza no me vale porque, como podéis ver, esta en la parte de abajo tiene un cachito, digamos, de alza, como de 2 milímetros, y esta carece de ello. Entonces, esta no me vale porque queda muy pegada al arma. Y lo que quieres meter que encaje aquí no llega a entrar, pega en el arma y no entra. Entonces, teniendo esta medida, yo le pedí a mi hermano que me hiciera esta pieza. Ahora os lo voy a poner más en detalle para que lo veáis mejor, pero para que veáis que esta ya sí que levanta 1,5 milímetros de la parte de abajo, con lo cual os las voy a poner juntas para que veáis la diferencia de una a otra. Ahí las tenéis. Es solo 1,5 milímetros lo que gana, pero es suficiente para que sujete las piezas que os comento. Esta en este caso esta es hueca. La del ejemplo es hueca y la otra es maciza. Decir que es una pieza dura, es resistente, no es fácil partirla. Hombre, si haces mucha fuerza la terminas partiendo. Pero es resistente, es bastante duro. De hecho, aquí tengo ya dos preparadas con los tornillos para que veáis cómo se colocan. Y bueno, pues le he pedido más cosas. En este caso, un carril mucho más largo, el cual no encuentro en ningún lado con los orificios donde les necesito. Y ahora veis el porqué. Y por último, unas abrazaderas
también de este mismo material. Decir que me ha sorprendido mucho la robustez de las piezas una vez que están hechas. Parece que se van a romper, pero aguantan. Y en este caso estas piezas, a modo de abrazadera, se las he pedido para tirarlas. Se las he pedido para abrazar el cañón de la Gamo G-Force y al mismo tiempo acoplarle un guardamanos que le compré al compañero Manolo, que se lo compré hace tiempo y lo he amoldado para decorar el cañón de esta. De hecho, le he tenido que comer un trozo para que luego me encaje con el bípode y al mismo modo darle robustez a esto en el arma. Ahora lo veis que lo voy a montar todo para que lo veáis. Me van a hacer falta lógicamente unos tornillos. Para esta otra voy a necesitar tornillos y arandelas y para esta solo las abrazaderas. Así que cambio cámara y lo vemos. Bueno, lo primero lo que os comentaba, esta es la pieza que yo tenía de referencia, la cual le hice unos taladros para saber dónde encajaban y como podéis ver pues es hueca y carece de lo que os comentaba aquí de separación. Mi hermano con estas mismas medidas, como podéis ver, me ha sacado estas piezas, son exactamente iguales, lo único que estas ya son macizas y como podéis ver aquí tienen aquí tienen un trocito de 1,5 milímetros que ya es lo que le da la diferencia de esta, como podéis ver. Así lo vais a ver mejor, seguramente. Ahí, como podéis ver, ahí está la diferencia de tamaño. Obviamente a simple vista se ve también, lógicamente. Y así se aprecia también bastante. Bueno, pues esta es la pieza original, que a mí no me servía. Sí por los agujeros y el tamaño, no por la profundidad. Entonces, como podéis ver, mira, solapa una encima de la otra. Esta es la pieza que ha hecho él en 3D, como podéis ver. Y bueno, pues yo viendo esta pieza, se me ocurrió pues que me hiciera dos. Y me hizo dos. Ahí les he puesto unos tornillos, los cuales son compatibles con los agujeros que tiene la carabina, pero no son muy estéticos. Pero bueno, mejor que nada. De momento, hasta que tenga unos más acordes, estos hacen su trabajo. Vale. Después de estas dos piezas, las vamos a ir colocando así un poco para que veáis la evolución de lo que os hablo. Después de estas dos piezas que son exactamente igual a esta, bueno, a raíz de esto se me ocurrió, que es lo que yo os comentaba, estos son los raíles de metal, como podéis ver suenan distinto. Este es hueco también, pero es lo que os comento, si no te casan estos dos agujeros, o tienes que hacer un agujero aquí, que en mi caso fijaros lo que sería, tendría que taladrar aquí para poder poner la pieza, con lo que todo esto quedaría en el aire, o hacer este orificio en la pieza de la carabina, allá sí dañándola y corrompiéndole la estética. Pero bueno, estos se pueden pedir, tienen unas medidas estándar, es lo que os comento, y en mi caso yo le pedí este otro con unas medidas específicas. Ahora veréis por qué y veréis dónde lo voy a colocar y por qué. Así que bueno, sigo comentando. Luego, las arandelas que os he comentado para el guardamanos. En este caso, como podéis ver, son para hacer dos arandelas, las cuales van a encajar en este guardamanos, en la parte frontal y en la parte trasera. De modo que van a quedar puestas sujetando el cañón. A ver si puedo lograr sujetarlo. Puestas aquí y abrazando el cañón en su interior, quedando este fijo, que así no sube ni baja en el cañón. Y con este hueco lo que voy a hacer es poner dentro el bípode y así de la misma forma afianzar esta pieza. Simplemente por estética, nada más. Ahora lo vais a ver. Bueno, vamos por partes. Aquí tenemos la Gamo G-Force, la cual ya habéis visto en el canal. Aquí tenéis los agujeros que yo os comentaba. Si yo pusiera este carril,
Tendría que ponerle ahí y agujerear aquí aproximadamente. Es decir, tendría que hacer un orificio aquí. Teniendo un carril, sí, muy chulo, pero tengo que dañar el cuerpo del arma. O hacer ese orificio aquí y que quedara sujeto aquí y aquí y esto en el aire. No es mala opción, pero ya tienes que modificar una pieza de aluminio que has comprado o que te han... o has quitado de otro sitio, lo cual ya la dañas. Y no es lo propio. Entonces, lo propio es esta pieza que podéis ver. No es un carril Picatinny grande. Tampoco no necesitamos que lo sea. Ya que esto va a ser más estético y para sujetar una linterna. Y en el otro lado, pues un láser. O viceversa. Como podéis ver, ahí queda la pieza puesta. Queda perfecta. Voy a poner la otra. Y como podéis ver, queda un poquito más táctica, más llamativa. Y bueno, pues vamos a pasar a la otra parte, que es la que yo os comento. Entra por el cañón y lo que yo os comentaba. Ya he tomado medidas para que pueda abatir el cañón con ello puesto. Y bueno, pues es muy sencillo. Bueno, ponemos la pieza abrazando ahí. La sujetamos un poquito con el propio cañón. Y ahora ponemos la segunda pieza. Como podéis ver, entra bastante apretado. Esto es bueno, ya que al entrar apretado va a ajustar mejor. Ahí tenemos la primera pieza. Como podéis ver, ya de aquí sí que baila, pero de aquí no. Repetimos el proceso en este otro lado. Creo que me estoy saliendo de plano, porque como estoy pegando con ello. Lo mismo, ponemos una de las piezas sujetándolas con el cañón. Que quede un poquito ahí sujeto. Y ponemos la siguiente pieza. Y ya no baila para ningún lado, solo gira. Ahora, para poner el bípode, metemos la pieza por aquí, ya que dentro tenemos juego para que la anilla gire. Seguimos girando y al mismo tiempo, como podéis ver por este otro lado, nos va a permitir apretar la anilla del bípode. Ahí la tenéis. Ahora, lógicamente, tenemos que ubicarlo en su sitio, es decir, la parte alta. Esto ya sabéis que ahora son ajustes de poco a poco. Así que bueno, así ha quedado. Dadme vuestra opinión, ¿qué os parece? Tanto con los carriles como con el guardamanos. Bueno, la siguiente tenemos la Crosman M4 177, aquí como podéis ver. Y bueno, pues ya sabéis que es multibombeo. Se bombea y se dispara. ¿Qué es lo que pasa con este arma? Que aquí no se pueden poner ni carriles ni nada porque no tiene opción. Es una pieza sólida, esto no se puede quitar, que debería poderse quitar, ya que esto es un cubre rail, como podéis ver, pero debería poderse quitar, cosa que no se puede, es una pieza única. Este trocito de carril Picatinny no tiene ninguna funcionalidad, ya que cuando tú abres para bombear, cualquier cosa que pongas aquí te va a chocar con lo que tengas aquí. Digamos, por ejemplo... Vamos a decir, por ejemplo, que yo quisiera hacerla un poquito más táctica poniéndole
un grip. Está hecho así para que lo veáis, no está ni apretado ni nada, pero cuando yo bombeo, como podéis ver, golpea aquí, restándole que la goma que surge, o sea, que surte de aire la bomba, no llega a aparecer. Si yo quito esto, os daréis cuenta que aquí ahora sale una goma, que es la que coge el aire. Ahora está empezando a meter aire, pero si yo le pongo el guardamanos, ya no me permite hacer el bombeo porque choca aquí y no sale la goma. Con lo cual, no me sirve. Poner un láser tienes el mismo problema, ya que te golpea exactamente en el mismo sitio, lo que entorpece el bombeo de esto. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera ponerle algún accesorio más a esta, la única parte que me queda es aquí, que no lo veo lo propio, o en la parte de aquí, donde tampoco lo veo propio. Entonces, lógicamente me limita mucho el rango de accesorios, aunque solo sean estética o los dummy, los accesorios dummy, que son solo apariencia, pues no tendría que andar poniendo y quitando, poniendo y quitando. ¿Cómo se me ocurrió solucionar esto? Pues ya que esta parte de aquí está llena de orificios, yo le cogí a mi hermano, que el hombre tiene mucha paciencia, y le dije que me hiciera un carril Picatinny, y como podéis ver este tampoco no casa bien en los orificios, en ninguno de ellos porque son todos a la misma distancia, con lo cual tendría que poner unos tornillos cortos o taladrar entre medias de esto, lo que nos vuelve a hacer que tengamos que hacer orificios, con lo cual ya va a perder resistencia al plástico. Estos lógicamente son muy pequeños, aunque tampoco coinciden los orificios, como podéis ver, no coinciden. Y se me ocurrió pedirle que hiciera un carril más grande, en este caso de la misma medida que tiene la parte superior del guardamanos, y en este caso sí darle la medida exacta de los agujeros, ahí como podéis ver. Entonces, para sujetar este carril, lógicamente voy a utilizar tornillos, la pena es que no les tengo negros, que era lo propio, con unas arandelas y una tuerca. Ya que al abrir el sistema de bombeo, desde el cañón, que está aquí, hasta aquí, contamos con unos 2 centímetros de hueco dentro, si lo podéis ver. Ahora lo vamos a montar y lo veis. Bueno, para esto, mucha gente diréis, ¡guau! Que con esto ya te tienes que meter en harina y demás. Pues no es nada difícil. En este caso, tiene unos tornillos. Son 2 por este lado. Y otros 2 por este otro. Eso que suena son las bolitas que están cargadas, ya que están aquí en el depósito. Y bueno, como podéis ver que una vez quitado estos 4 tornillos, de hecho yo me he informado antes de desmontarla si esto repercutía en el funcionamiento de la carabina. Y como podéis ver, es simplemente un embellecedor de plástico. Sin más motivo ni razón, es simplemente para que quede bonito y estético. Bueno, como podéis ver, el carril encaja a la perfección. Aquí lo tenéis. Los agujeros lo mismo. Lo voy a poner en el fondo blanco para que lo veáis. Yo lo sujeto en su sitio y ese encaja y ese encaja, como podéis ver. En el segundo y en el segundo. A la perfección y en el centro. Ahora es muy sencillo, ya que vamos a necesitar arandelas de este mismo tamaño. En mi caso son 2. Y una más grande para que haga de tope. Aquí tenemos 2 arandelas, las cuales, como podéis ver,
pasan por el agujero y esta no pasa. Esta es la que va a hacer de freno de la tuerca. Entonces, metemos el tornillo, le ubicamos en su sitio, segundo agujero, metemos las dos arandelas, las cuales, como podéis ver, quedan dentro del orificio. Y ahora esta es la que va a hacer fuerza con el tornillo y la tuerca. Esto para los que tenemos los dedos anchos es un pelín complicado. Pero bueno. Ahí, como podéis ver, empieza a apretar. Ahí lo tenéis. Dejamos que se autocoloque. Las arandelas entran dentro. A ver que me salgo de plano. Y la más grande hace de tope para la tuerca, con lo cual queda rellenando el espacio que queda entre el embellecedor y nuestro carril. Repetimos el proceso en este otro lado, lo mismo, y ahora sí apretamos. Tampoco no hace falta apretar con una fuerza excesiva. Recordemos que son piezas de plástico que al final terminan dañándose si las apretamos mucho, pero tampoco que estén sueltas. Bueno, pues como podéis ver, ya tenemos instalado nuestro carril Picatinny. En este caso, para que veáis medidas, que no os he dicho ninguna medida anterior. Este que venden es de 9. El que hizo mi hermano es de 5,4. Y este es de 22,5. O sea, son piezas, ya veis que no hay mucha limitación de tamaño. Siempre estas máquinas tienen una limitación de tamaño. Y ahora lo que muchos os vais a preguntar, ¿te va a encajar aquí? Pues lógicamente sin ningún problema. Montamos del mismo modo. Damos la vuelta. Volvemos a montar tornillos. Y ahora, como podéis ver, ya tenemos un carril Picatinny. Aquí tenemos 22,5 centímetros de carril Picatinny. Decir que está un poquito inclinado desde la parte de aquí a la de aquí, y siempre se podría solventar poniendo alguna arandela aquí debajo. Pero yo de momento lo quiero así. Ya veis, carril Picatinny totalmente funcional, estable, y aunque bombees el arma, no te molesta nada, ni lo que tengas puesto, ni el bombeo. Bueno, como podéis ver, carril Picatinny. Para poner también lo podíamos haber puesto aquí. O aquí. Pero volvemos a lo mismo. Ya es en la pieza móvil de bombeo. Lo que ya se podría convertir en algo incómodo. Pero bueno, decidme qué os han parecido las ideas. Y sobre todo, decidme si os ha gustado. Para que veáis que es funcional, vamos a quitar la mira delantera. Y la vamos a ubicar aquí mismo. Y como podéis ver, es perfectamente funcional. Queda firme, queda fuerte. No se mueve.
Decidme qué os parece en comentarios, a ver qué opinión nos da. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. En este caso, para cambiar, esta ha cambiado mucho, esta ha cambiado solo un poco de momento. Y bueno, me gustaría decir que lógicamente mi hermano pues se ha ofrecido a que si alguno necesitáis alguna pieza o os gustaría haceros alguna pieza como me ha pasado a mí, pues que os pongáis con nosotros en contacto en las redes sociales o por el correo del canal y ya sabéis que todos hablarlo. Bueno, como podéis ver, a esta solo le hemos hecho un pequeño cambio, que ha sido aportarle un carril Picatinny en la parte superior. Decir que con el bípode sí llega a bombear y el bípode sí sería un accesorio hábil. Y bueno, de momento es la única modificación que le hemos hecho a la Crossman. En cambio a la Gamo GeForce, ya habéis visto, los dos Picatinny laterales, le hemos puesto el guardamanos y del mismo modo hemos puesto el bípode para que sujete todo. Algunos vais a preguntar, ¿sigue siendo funcional? Pues sí, sigue siendo funcional como podéis ver. ¿Más bonita? Bueno, al menos es algo un poquito más estética. No pega mucho el negro brillante este que tiene con el negro mate de la carabina, pero bueno, eso se puede cambiar siempre. Siempre va a recibir algún arañazo, algún golpe o algún algo. Pero bueno, estas son las dos ideas. Vuelvo a repetiros, si alguno necesitáis o queréis algo en impresora 3D, poneos en contacto con nosotros, ya que de esta forma podemos hablarlo, llegar a un acuerdo, saber medidas y ver si es posible. Así que bueno, con esto solo me queda deciros lo de siempre, que es un saludo y a cuidarse.